ACIME, la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales, que organizamos con la Biblioteca Nacional de España este ciclo que son unas conversaciones en torno a la creación cinematográfica y su referente literario. Van a ser 4 miércoles con 4 películas que están basadas en el caso que hoy vamos a hablar de La novia, que está basado en una obra de teatro de Federico García Lorca, pero en los demás días va a estar un día de un relato que va a ser Judith Colell con Isabel Clara Simó, que está basado en el libro Nosotras, que es un libro de relatos. Luego estará Azucena Rodríguez con Almudena Grandes, con Atlas de Geografía Humana. Y después Patricia Ferreira con Lorenzo Silva y El alquimista impaciente. Esto es una cima. Nosotros promovemos el cine realizado por mujeres porque las últimas estadísticas es que solamente el 20% del cine que se hace en España está dirigido por una mujer y las guionistas pues están en torno a un 24%. Entonces, nosotros queremos promover el cine hecho por mujeres y gracias a la Biblioteca Nacional de España para darnos esta oportunidad para que ustedes puedan ver el cine hecho por mujeres. Y luego las conversaciones en torno a cómo se lleva a cabo, cómo se traslada al lenguaje cinematográfico un texto literario. Pues nada más, no me lo tenía preparado, lo tenía Virginia, pero muchísimas gracias por asistir. Estamos aquí con Paula, que es la directora de La novia, Paula Ortiz, y Javier García Redondo, que es su guionista. Normalmente en todas las sesiones que vamos a celebrar aquí en la biblioteca, tenemos al autor del libro o de la obra que está basado la película. En este caso, por desgracia, no tenemos a Federico García Lorca, pero voy a leer una frase, ¿no?, para poner un poco en contexto, aunque no tiene que ver con La novia, que es de la última entrevista que él realizó, que decía: en este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Me ha parecido muy bonito y no sé por qué me he acordado de La novia. Es decir, ¿cómo se os ocurre? ¿Cuál es la idea de llevar bodas de sangre ¿cómo queréis que os ocurre hacer una película con bodas de sangre? ¿Cómo es? Es un proceso, surge a partir de Tu ventana a la mía, que es la anterior película de Paula, que fue un rodaje, un proceso muy duro y muy desgastante, siendo una ópera prima y con límite de presupuesto y de recursos que tiene, que Paula estaba en ese momento un poquito cansada y planteándose qué hacer o no hacer, si hacer algo después. Y empezamos a hablar de si no hiciese nada más, si solo hiciese una película más, ¿qué película querría? Sí, en realidad esa fue la pregunta, si yo siempre tengo la sensación, que lo cuento muchas veces, de que la película que estás haciendo es la última que vas a hacer, pero con una vivencia absolutamente real de ese sentimiento, de que es la última. Porque son muchos años, siempre hay muchos obstáculos, tienes la sensación de que no se va a volver a repetir el proceso de financiación, es realmente arduo. Tú lo has dicho antes, que además, siendo un ciclo de CIMA, para las mujeres más, tienes esa sensación. Entonces eso hace que, para bien y para mal, funciones con lo esencial siempre. Y entonces si piensas qué película querrías hacer, yo siempre dije, a mí me gustaría hacer Bodas de sangre, de Lorca. ¿Por qué? Por muchas razones, algunas personales y muy íntimas y otras que yo sí que considero muy universales e incluso muy contextuales del momento actual, de la cultura y de nuestro momento. Las razones personales es porque, bueno, pues yo he leído a Lorca desde siempre, en mi casa estaba. Mi madre tiene en el salón, otras familias a lo mejor tienen otras lecturas, pero es que mi madre tiene un libro de poeta en Nueva York que le regalaron con copia de los facsímiles. Bueno, mis padres son profesores de secundaria de lengua y literatura, están jubilados, pero
siempre ha estado ahí. Y además nunca me han obligado a leer ni a Lorca ni a nadie, pero estaba ahí. Y entonces llegar a leer mundos como el de Lorca, de una manera tan a veces ingenua, pero a la vez muy física, muy sensorial, muy directa, sin la traba incluso intelectual. Luego yo estudié filología hispánica, entonces estuve mucho tiempo también pues, familiarizada con textos y contextos clásicos, que yo siempre lo digo, a mí me gustan, no me dan miedo. Es más, tengo la sensación de ¿para qué voy a leer a veces cosas que o no me interesan, no tengo la seguridad de que van a ser muy buenas, teniendo tantos clásicos que leer que son tan buenos? Entonces, con Lorca es uno de los de esos textos que me pasa eso, pero me pasaba de una manera muy visceral, como le pasa a mucha gente, ¿eh? Cuando hablas de Lorca, todo el mundo tiene la sensación de yo le entiendo más que nadie, tiene una conexión muy directa con lo físico, como os digo, con lo visceral, lo pasional, lo intelectual, con muchos niveles. Entonces, y muchas formas de lectura y muchas posibilidades de lectura. Y luego sí que creo que contextualmente hoy estamos en un momento como el que acabas de citar, de que es necesario bajar al fango para ayudar a buscar las azucenas. ¿Qué quiere decir esto? Para mí esto quiere decir muchas cosas, porque además a mí las entrevistas y las conferencias de Lorca me parecen maravillosas porque él hablaba así. Sí. Sus textos, sus diálogos, que a veces son atronadores, atroces, otros tremendamente poéticos y sutiles, pero es que él se expresaba así. No había un esfuerzo ornamental, ni tenía en sus respuestas en eso, en conferencias, en entrevistas muy espontáneas, son así, incluso en grabaciones, cuando él cantaba. Entonces, sí que creo que hoy estamos en un momento en el que se parece mucho, esto luego hay gente que me lo podéis discutir, se parece mucho en sensibilidades al que él vivió. Esto que digo parece un poco bárbaro, porque por cómo acabó su vida y por el contexto de una guerra civil, evidentemente, en la que no vamos a acabar. Pero sí que es cierto que se vivió un momento de una explosión de libertad y cultural, de libre pensamiento, que no estaba tan asentada como se creía, como creo que nosotros hemos vivido una generación de muchos estímulos y de libre pensamiento no tan asentado como se creía. Y él, de la manera creo que más radical, eso lo expresó en sus obras trágicas, en La casa de Bernarda Alba, en Yerma y en Bodas de sangre. También en la poesía, ¿eh? Poeta en Nueva York es eso y más, y los sonetos de amor oscuro es eso y más también. Pero sí que es cierto que creo que el código trágico, el elegir en su momento, como elegir hoy, contar una historia en código trágico, que a veces la gente lo confunde con una historia triste que acaba mal, no es eso, en realidad es un código ético que lanza preguntas, que te lleva a un río de experiencias emocionales muy fuertes, muy radicales, muy extremas, hasta la catarsis, para dejarte como asomado o asomada al precipicio. Y eso hay tiempos que necesitan que los relatos se cuenten así. Y yo creo que este es uno. No todo el mundo lo piensa, pero yo lo pienso. Bodas de sangre, bueno, sí, además yo he estado leyendo, porque Bodas de sangre tuvo muchísimo éxito, además muchísimo en Latinoamérica. He leído el discurso cuando se estrenó en Buenos Aires y era una poesía increíble. Te quería decir, no como guionista, bueno, los dos sois guionistas, pero Bodas de sangre está basado en un suceso trágico que ocurre en los campos de Níjar, en Almería. Pero luego García Lorca dice que él escribe muy rápido, es decir, que tarda como años en que se le vaya sentando la idea, pero luego él escribe prácticamente, por lo que dicen, en 2 semanas escribe Bodas de sangre en la Huerta de San Vicente. Y luego se estrena muy rápido, a los 6 meses yo creo que se estrena ya la obra, pero era de unos años antes, que él llevaba mucho tiempo con esta idea, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestro proceso? Es decir, ¿cuánto os ha llevado? ¿Cómo habéis podido
leer a Lorca y trasladarlo al mundo cinematográfico? Sí, no se puede establecer unas barreras, unas líneas definitivas de empezamos aquí, acabamos aquí. Para empezar, empieza pues a los 14 años Paula, o sea, rumiándolo y teniéndolo ahí, metiéndosele entre la piel. Y surge en este momento de crisis, también si lo quieres llamar así, y que necesitas sacarlo. Tuvimos un proceso de volverla a leer, a rumiarla igualmente y a dejarla presentar, que es además como le gusta trabajar también a Paula, de coger sentidos, buscar referencias alternativas, tengan o no tengan que ver aparentemente, dejar que cuaje todo y a partir de ahí, cuando ya lo tienes todo más o menos y ya necesitas escribirlo, arrancarnos a escribirlo y adaptarlo. Dentro de eso nos dividimos un poquito el trabajo y yo me dediqué más a la estructura y a transcribirlo y a darle un cuerpo y una estructura, y Paula, una vez cogió eso, le dio toda la vuelta y le sacó toda la potencia, toda la poesía y volvió a meter muchas cosas que yo había quitado también porque es una guardiana de Lorca y de su esencia, y a darle la vuelta. Y a partir de ahí ya trabajamos los dos sin parar hacia adelante. Entonces, es un proceso difuso que tiene partes difusas. Hay una parte de rumiar y una parte de trabajar muy fuerte. Vale, porque hablaremos luego del lenguaje cinematográfico, pero el lenguaje es el de Lorca. Sí. ¿Cuidasteis mucho? Sí, sí, el texto, los diálogos de los personajes, a un 95%, el 5% que no es, porque en eso sí que yo era muy radical, como dice Javi, lo que no es porque necesitaban algún nexo de unión en la nueva estructura que no podías, bueno, que necesitabas meter ahí un par de frases para unir el nuevo puzzle. Pero si no, todos los diálogos son originales de Bodas de Sangre. Lo que pasa es que no está todo el texto. El texto original es más largo, es más reiterativo, hace un uso más fuerte, yo creo que de algunas líneas temáticas que nosotros hemos difuminado mucho y sobre todo de una esfera folclórica que nosotros hemos dejado también popular, que Lorca asentaba mucho ahí sus obras, las tragedias, y nosotros lo hemos dejado, pero no tanto. Él reitera y reitera muchas veces. Las fases, como dice Javi, sí que es cierto, el proceso de escritura es que luego es relativamente rápido, porque nos costó. La escritura es rápido, el de reescritura es muy lento. Sí, pero la primera versión del guión también la escribimos muy rápidamente. Pese a que, como dices, también como decías de Lorca, lo que decía Javi, hay una fase previa de buscar aquellos referentes externos a Lorca que crean el mundo de Lorca. Es decir, ¿cuáles son los de Lorca? Lorca te da un universo muy construido y que creo que es el que hace que todos nos reconozcamos en él y lo reconozcamos. Todo el mundo le dices Lorca y piensa en la luna, piensa en un caballo, tiene ya los referentes y tiene ciertas resonancias de los gitanos, de la tierra, hay una serie de conceptos que están ahí. Pero nosotros estábamos planteando cómo iba a ser la traducción en nuestro guión de esos conceptos, de ese mundo simbólico. Y para eso ver los propios conceptos de Lorca, cómo usarlos. Si realmente dentro de la tradición más andaluza, más local, como se ha hecho muchas veces, si abrirlo un poco, que es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, eso fue una cosa previa. Claro, porque lo que hay tres versiones anteriores, pero que no se parecen en nada. Nada. Es como si fuera, es increíble, porque es... Y permite muchas más, o sea, permite muchas versiones que no se parezcan en nada. Se podrían hacer muchas más bodas de sangre, 10 películas más, y seguirían siendo distintas. Sí, no, porque eso es lo que más me ha impresionado, bueno, aparte del de Saura, ¿no?, que es más baile, pero luego hay dos películas que es que no tienen nada que ver con vuestra película. Y estaba ya en porque la película es muy visual, es una... es decir, que pues, se puede hacer de dos maneras, se puede hacer todo enclaustrado, ¿no? Y esto es muy interesante porque por un lado es todo como si estuvieran todos sin poder salir de algún lado y por otro lado los paisajes son impresionantes, ¿no? Es decir, toda esa parte visual ya la teníais en la escritura del guión. Sí. Por eso había una parte de rumiaje tan largo, más largo incluso que de la propia escritura o del trabajo del texto a priori.
porque todo eso de decidir cómo tratar el tiempo, cómo tratar el espacio, qué paisajes, qué tierras sacar, qué lugar es el lugar que habitan esos personajes de esa historia, si era una cosa solamente bajo un código realista local o lo abríamos, como nosotros intentamos abrirlo, a algo que construyera ese mundo fantástico que tiene Lorca, ese mundo simbólico que está en un umbral. Todo lo poético, lorquiano, está en un umbral entre lo real y lo no real. Decir fantástico ya es muy peligroso porque lo traduces en el cine a los géneros fantásticos. Onírico casi, Sí, ¿no? pero es algo onírico, es algo que se sitúa en un nivel muy abstracto. Entonces, esa abstracción, ¿cómo llevarla al cine? Que es muy físico, muy material y muy directo. Luego también, espacialmente, lo abrimos al Mediterráneo. Podría ocurrir la voluntad, lo que buscábamos era que ocurriese en cualquier lugar del desierto mediterráneo, de la tierra dura. ¿Os fuisteis a Turquía? Sí, de hecho hubo una colaboración con Turquía y rodamos en Capadocia. No solo eso, también la parte temporal. El que no fuese tiempo un tiempo igual. concreto, sino en una horquilla bastante amplia. Hablamos de incluso entre los 20 y los 70 podría ocurrir y no habría ningún problema, pero esa cuestión de no situarlo en un lugar concreto y un tiempo concreto era importante para la abstracción. Para jugar a la abstracción, que es lo que tiene mucho Lorca, ese simbolismo funciona mejor con la abstracción y con los arquetipos, y porque solo hay un personaje que se tenga nombre y todos los demás son arquetipos, tienen el novio, la novia, la madre, más el padre. Jugar con eso era importante jugarlo ya desde el guión. Y Paula ya siempre escribe así, y también la anterior película estaba escrito así, pero cuando vas a tratar con símbolos, es importante ya tener pensado cuáles van a ser esos símbolos y con qué vas a jugar. Así con los cristales, pensar que era una fragua de cristal lo que le pondríamos, los sueños, todo. Sí, esos elementos estaban planteados, había que plantearlos desde el principio. Es decir, que pensáis que podría ser una película que es verdad, que puede ser, que ocurra en cualquier, ¿qué habéis dicho? De los años 20 a los años 70. A los 70, o sea, ¿no? un siglo XX muy amplio. Muy amplio, ¿no? Eso, bueno, yo creo que llama la atención, que yo creo que si lo pensasteis antes, en la arquitectura, ¿no? Estos espacios medio destruidos o medio hacer, no se sabe muy bien, ¿no? Sí, eso es. Era una cosa de las grietas, ¿no? También esas grietas interiores, exteriores, o sea, Espacios buscar... metafóricos también. Sí, esa abstracción en algo que realmente fuera físico y que incluso no son decorados, son escenarios naturales, o sea, que fuera algo real. Encontrar esos umbrales, esos lindes era lo más difícil y por eso era un trabajo previo o en paralelo con el texto, pero no tanto con los versos literales, sino de premisas anteriores. Y de la misma manera, también acordándome de eso, también queríamos no recargar solo el texto, sino que el mayor trabajo que hemos tenido con el texto ha sido qué dejar fuera, Sí. más que qué dejar dentro. Porque si no podía haber una sobresaturación. Si dices 10 cosas muy bellas y muy fuertes, se anulan entre sí. Había que elegir unas pocas y tener espacios para que se desarrollasen y para que vibrasen y reverberasen. Ante lo cual también había cosas que teníamos que traducir a imágenes. Y Lorca es muy potente en el texto a generar imágenes. Por ejemplo, muchas veces hablábamos de qué vidrios se me clavan en la lengua. Ese verso, que lo dicen en la película, pero en la obra se dice hasta 3 veces, 4. Y hay un momento dado en que nosotros lo tradujimos a que la novia escupiese cristales, sin decir nada más, pero es la misma sensación. Todo esto necesitábamos irlo acoplando y que todo más o menos funcionase para ayudarse entre sí y que resonase y no sobrecargar solo sobre la palabra. Pero la sensación que da es que os sentís muy libres con Lorca. Sí, es que hay una parte que sí que nos lo tomamos con mucha libertad. Y esto ya es una cosa como más personal, pero cuando empezamos, yo que trabajo en la universidad y tenía un poco de losa encima. Y yo hice la tesis con uno de los catedráticos que ha estudiado Lorca y que escribe Lorca y tiene un montón de libros de Lorca. Y yo decía, ay, madre mía, bueno, con Agustín Sánchez Vidal, pues el que tampoco voy a... Y claro, esa cosa, entonces de losa, ¿no? De académica y teórica, y estuve con otra profesora que también hizo la tesis con Agustín, que ahora está en la NYU, en la New York University, y que hizo también la tesis sobre Lorca.
en Harvard con la sobrina de Lorca, y cuando yo le dije que quería hacer esto muy al principio, ella me dijo, olvídate lo que digan los académicos, olvídate porque si no, no te moverás, y era verdad, porque sí que da miedo esa sacralización, y en el fondo dices, él jugaba, o sea, lo hemos sacralizado después por quién es, por su obra, por su vida, por su muerte, etc. Pero eso era importante. Y es verdad que luego leyendo ella me dijo, fíjate que tenía algunos textos cuando los hacía o solo con hombres o solo con mujeres, o como él mismo quería hacer a Shakespeare solo con hombres o solo con mujeres, por ejemplo, ¿no? Una cuestión de género. Él jugaba con Shakespeare. ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo con él? O cualquiera, ¿no? O sea, están para eso. Uniéndolo y también por aniversario de Shakespeare y demás. Nosotros también tomamos como los ingleses, incluso los americanos, toman a Shakespeare y lo pueden hacer absolutamente literal y de época y en el lugar, como lo pueden hacer en una cafetería hoy en día. Y no pasa nada y nadie se rasga las vestiduras. Esa libertad también es una referencia para nosotros, intentar salirnos de la conciencia que tenemos de Lorca como personaje y como figura, e intentar utilizar el texto como lo que es un texto clásico, que como clásico sirve como modelo, pero no necesariamente como jaula, de lo cual poder librarnos de ello y de hacer la versión de Paula, intentar sacar todo su estilo y su potencia visual y su poesía y todo lo que quería decir sobre la tragedia y todo lo que quería trasladar, y hacer algo muy personal y al mismo tiempo muy respetuoso. Pero, ante lo cual, por ejemplo, casi el 95% es el texto de Lorca, aunque a veces cambiamos quién lo dice, o a veces cambiamos de lugar el sitio, pero todo era en su esencia tal y como lo veíamos. Pero sí, o partíamos de esa libertad, o es que nos podía salir una película muerta. Sí, porque yo creo que eso, y con respecto a lo de los ingleses, es cierto que lo tomábamos como modelo, porque nosotros tenemos una riqueza literaria bestial, que hay cierto, no sé por qué, o miedo, o en traducirla a toda la potencia que tiene el cine y la televisión. O sea, es que tenemos un patrimonio muy rico. Dices, ¿por qué no? Claro. Y evidentemente en ese juego podemos hacer muchos errores y nos pueden salir cosas muy mal, pero pueden salir cosas muy bien y generar lo que los clásicos generan, que es, yo siempre lo digo, que para mí un clásico es un faro, que cada vez que gira te da una lectura nueva, te da una experiencia nueva, y es relevante y es significativo y está vivo por eso. Entonces, eso creo que deberíamos hacerlo. Y los ingleses y los americanos, una de las versiones que repasamos es un Shakespeare que había hecho Joss Whedon, que es un director que hace Los Vengadores y Buffy cazavampiros, o sea, un director muy, muy comercial, y hizo un Shakespeare en su casa. Sí, ¿cuál es el...? La de Mucho ruido y pocas nueces. Sí, yo lo sé, en blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro con sí, 20.000 dólares creo que la hizo, y la hizo en casa. Sí. Bueno, y sin cambiar el texto, o sea, sin cambiar nada, sí, que era bastante chocante porque iban vestidos de gala ahora en su propia casa, y era bastante interesante, era muy refrescante. Era muy interesante la actitud con la que él hizo esa película. Tiene una conferencia que está en internet sobre los clásicos, este director, del que nadie se esperaba, además, que hiciera eso. Creo que en una apertura de curso de Harvard o algo, una cosa de una universidad americana, y lo explica muy bien. Sí, buscadlo porque es muy interesante cómo él habla de Shakespeare y cómo él se... O ahora mismo, hace poco, después de haber sacado La novia, salió Macbeth, esta última versión, que tiene mucho que ver con la nuestra, también juega a esa estética tan fuerte y a sacar de los lugares habituales, aun siendo totalmente de la época, a jugar con la potencia visual y a lo que sugiere el lenguaje. Está bastante cercana. Porque viendo luego en la trayectoria, ya no estamos hablando del guión, pero viendo la trayectoria de la película, tú dices que desde pequeña tenías ahí a Lorca. Supongo que también pensabais que podía enganchar con el público, porque aunque se pueden hacer películas, uno quiere hacer las películas que uno quiere, pero quiere hacer las películas que a la gente también vaya al cine a verlas. Parece que no solamente sí que ha tenido ese enganche con el público. Sí lo ha tenido. Uno nunca sabe. Uno quiere pensar que si te apasiona tanto algo, habrá más gente que la apasione de la misma manera, pero presupone, no sabe. Intentas que lo hagas lo más parecido a lo que a ti te gustaría ver y esperar que no seas una persona única y exclusiva, en que no haya un reflejo en ti en la sociedad, en que haya esas personas que también lo quieran ver de esa manera. Pero no sabes.
Lo que sí lo haces es con la vocación de que la vea la máxima gente posible, no lo haces solo para ti. Luego, evidentemente, tú sabes un poco cómo van las sensibilidades del momento, la propia industria, etcétera, pero nunca sabes porque las películas son también procesos tan largos que tardan 4 años, por ejemplo, en salir y caen en un momento en el que o sí o no. Ya. Y con otras películas que a lo mejor les están dando la misma experiencia o un relato que genera una experiencia parecida, pero mejor. Pero no lo sabes. O sea, por eso el cine es tan peligroso también a nivel, para los productores a nivel empresarial. Están jugando a que eso guste al público, que eso cuaje en un momento, que eso llegue. Y puede ser que sí, puede ser que no. No obstante, claro, es que yo sí que tengo y si teníamos, lo hablábamos entre el equipo que hacíamos la película, la confianza de que un clásico también lo es por eso, porque sobrevive al tiempo y al espacio. Y que a veces se subestima al público. Yo lo pienso eso siempre, que no hay que subestimar al público, nunca. No, porque hay algo más, ¿no? Es decir, que si tú cuentas, se puede explicar de muchas maneras Bodas de Sangre, solamente pues es una mujer que quiere a otro hombre, bueno, pero hay algo por lo que sigue interesando, que es algo mucho más íntimo, algo de querer la libertad o de... Sí, sí. ¿Qué es lo que vosotros pensáis que hay en Bodas de Sangre, en La novia? ¿Qué es lo que grita la película? Yo creo que el texto, y yo cada vez que lo leo, o sea, es un texto del que no me canso. Y fíjate que lo hemos... Pero hay textos de los que no te cansas porque tienen algo que el propio no lo sé, el propio texto no lo dice y no lo dice. Lo que grita, yo sí que creo que es lo que tú estás diciendo, es una ansia de libertad muy fuerte y un grito que dice que merece la pena vivir el deseo, merece la pena vivir las pasiones con todas sus consecuencias e incluso si eso te lleva a trascender ya el dolor más grande, ¿no? Es una película que grita sobre el amor y el deseo y sobre la muerte y el dolor. Entonces, es que esas experiencias están ahí siempre y siempre las deseamos y siempre las tememos de una manera muy fuerte. Y Lorca las verbaliza, las hace resonar de una manera que tiene algo de misterio, que a mí sí que me sigue pareciendo misterioso. Me sigue pareciendo que tiene algo que las frases de Lorca, las frases especialmente o de la novia y en algún momento de Leonardo o de la madre, del personaje de la madre, es que cuando alguien las dice, y en este caso Luisa Gabasa con toda su potencia, la gente se vuelve a quedar lo que ha dicho, ¿no? Porque siguen siendo una manera absolutamente sorprendente de enunciar el dolor o la muerte o el deseo o esos motores, ¿no? Esas grandes fuerzas de la vida. Entonces eso está ahí siempre. En muchos casos los clásicos perviven si plantean cuestiones universales que no van a cambiar con el cambio de la sociedad. Es decir, por ejemplo, creemos que en esto hablamos mucho del deseo y la ley, o el deseo y la norma social, el qué hacer, el qué debes hacer y el qué sientes, y si has de ir a lo que debes o a lo que sientes, y hasta qué punto cuando vas en contra de eso desatas una tragedia. Y el peso del pasado, el peso de la mentira, el peso de tus propios actos. Estas son las cuestiones de las pasiones humanas que da igual cuánto evolucione la sociedad, es algo que probablemente no cambiemos. Y precisamente por eso pervive y por eso se mantiene a lo largo del tiempo y por eso hablamos antes de Shakespeare, pero podemos hablar de muchos otros que mantienen esas pasiones humanas, esas esencias, que da igual cuánto se sofistique la sociedad. Son cuestiones que no puedes huir de ellas, que siempre antes o después te vas a enfrentar a dilemas de ese tipo. Y luego, por ejemplo, los actores, ¿no? Has hablado de Luisa Gabasa, ¿no? Que parece que ha nacido para hacer la madre lorquiana. La madre lorquiana, ¿no? Yo creo que pensabais en esos actores, pues unos actores que parece que están, no hay ningún actor forzado, ¿no? Es decir, aparte de decir el texto, que no es un texto coloquial, ¿no? Que tienes que decirlo de otra manera, supongo que la dirección debe ser diferente, ¿no? Y sí, el proceso con los actores. Yo creo que ha sido el proceso más fuerte ya dentro de lo que es la construcción de la película y fue muy interesante. Sí que había actores para los que estaba más o menos reconducido o modelado el personaje, por ejemplo Luisa Gabasa.
y que ya habíamos trabajado antes, y es que ella, esa voz, esa presencia, es muy lorquiana, por alguna razón. No sé, puedo explicarlo con razones objetivas, físicas, o bueno, de icono, o simplemente porque todos sabemos lo que es, esa es la cosa de Lorca, ¿no? Todos decimos, se ha convertido en un adjetivo, lo que es lorquiano, y sabemos lo que es y lo que no es lorquiano. Luisa Gabasa es lorquiana, Inma Cuesta es lorquiana, no pueden evitar serlo. Lo son, si entraran por ahí serían lorquianas entrando por Lo que esa hablábamos puerta. de que él había conseguido construir un universo y sientes e intuyes que forman parte de ese universo. Entonces, de hecho, claramente ambas dos sí estaban desde el principio. Casi desde el principio. Luisa sí, más Luisa, Inma entró más tarde, pero también, en general, las mujeres estaban casi todas desde el principio. Los hombres son los que nos costó un poquito más, porque bueno, son las fuerzas, porque los hombres en Lorca son más icónicos. Entonces son unas fuerzas que tiran de ellas, pero había que equilibrarlos, era más difícil ubicarlos en el mapa. Funcionan que más ellas, ¿no? como arquetipos a los que proyectar algo y no hay Sí. tanto desarrollo de personaje, no hay tanta fuerza en ellos ni tanta doblez. Funcionan más como reflejos, como espejos, ante lo cual tienen que tener esa presencia y ese icono y al mismo tiempo poder decirlo bien, pero no tienen esa definición que tienen las mujeres en el mundo lorquiano. Sí, esa Sería muy potencia complicado. de ser ellas motores, ¿no? ¿Eso te interesa, que la mujer sea el motor de... ¿Te interesaba hacer una película o donde la mujer fuera el motor? Sí, sí, porque, bueno, inevitablemente me pasa. Pero aparte en esta, no solo me pasa y empecé, que en parte Lorca yo creo que atrapa también por eso, sino que he aprendido qué tipo de motores, o sea, otro tipo de motor de personajes femeninos y de fuerzas femeninas a través de Lorca. Eso es un aprendizaje que yo he tenido que me da cuenta, por ejemplo, con el trabajo con las actrices, o después también con el montaje. Cuando estábamos montando era una cosa que también yo volvía... Fue un proceso de aprendizaje muy, muy interesante para mí, el hecho de decir, trabajar con personajes femeninos que no eran personajes, como ha dicho Javi, son arquetipos, no son personajes psicológicos que miras a los ojos y modelas con sus 360 grados, sino que son planos, en parte, y en su propio nombre, la madre, la novia, la mujer de Leonardo. Pero en sí mismos, en esa direccionalidad, son como una especie de fuerza, no sé cómo decirlo, son el lugar del que nace todo, las grandes fuerzas humanas, el dolor y el amor, la creación y la destrucción. Ellas tienen la capacidad de hacerlo todo. Eso a mí me parecía, eso lo descubrí cuando había que hacerlo con las actrices. ¿Hasta qué punto era así? O sea, lo descubres literariamente y lo estudias y dices, sí, 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 y te lees artículos críticos y dices, sí, 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 como este personaje griego, como... No, pero luego tienes que hacerlo con la actriz y dices, madre mía, es que lo que está diciendo esta mujer, a veces simplemente la literalidad del texto de la madre o de la novia es bestial en el sentido literal, de bestias, de animales, de animalidad. Entonces decías, qué bonito hacer mujeres así. O sea, que Lorca tuviese esa libertad y que yo me sentía muy privilegiada de decir, poder construir mujeres con esa capacidad de lo mejor y de lo peor, de las grandes fuerzas humanas, de que ellas sean la gran potencia. Eso para mí fue un aprendizaje brutal. Y empecé a buscar además películas y cosas que pasaran, ¿no? Porque como a mí sí que me interesan pues, los personajes femeninos, el cine hecho desde esa perspectiva o esa construcción que sí que sea poliédrica, que sea lo más profunda y lo más no solo multidisciplina, sino que llegue a todos los lugares desde lo femenino. Pero es que esto me pareció maravilloso el ver la exploración desde esa abstracción y esa posibilidad poética de los extremos. Me parecía... yo es un aprendizaje que he tenido gracias a Lorca y gracias al trabajo con las actrices. Sí, sí, que lo he sido, quiero decir que no
que no fue solamente cuando en la escritura del guión, sino que fue durante todo el proceso. Sí, Has y hablado luego, que hasta el montaje. Claro, en el montaje llegas, tienes el material y en el rodaje los actores y las actrices te han dado un abanico de posibilidades emocionales en el mismo momento del conflicto y de la expresión de, qué sé yo, o sea, hay una frase de la madre al final del cuarto cuadro que dice: ¿qué me importa a mí tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Esa frase se puede decir de mil maneras y es ya tal nivel de trascendencia del dolor que dices: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ha llegado esta mujer hasta aquí? Después de vivir y decir y de hacer qué. Entonces, cuando llegas hasta ahí físicamente, es muy interesante verlo luego en el montaje y decidir qué nivel, o sea, qué proyección emocional decides colocar ahí, ¿no? Entonces, sí que ha sido pues desde el guión, desde el trabajo ya del barro, Sí, que es el del sí. rodaje y es el de trabajar con las actrices, y el de retomar luego ese material en montaje para volver a encontrar las azucenas, para ver dónde está el lugar adecuado. Y eso ha sido un proceso que yo me sentí muy privilegiada porque dije, con un texto que hubiera hecho yo, que hubiéramos hecho nosotros, no porque no lo hagamos bien, No, pero nunca vas a tener ese nunca va a privilegio, ser ¿eh? así, ¿sabes? Nunca llegas tan lejos. Nosotros, al hacerlo, ya sabíamos que nunca jamás íbamos a tener otro guión en el que tuviésemos unos diálogos así. Esto eres consciente cuando lo haces y dices, bueno, pues voy a disfrutarlo, porque a mí nunca se me va a ocurrir nada así, a Paula nunca se le va a ocurrir nada así. Entonces tú puedes intentar arroparlo todo lo que puedas y darle toda la potencia que puedas visual, de estructura, de ayuda, de luego interpretación y demás, pero el origen, el germen de esa idea y de esa lucidez para hacer esos diálogos y hacer esos personajes está al alcance de muy pocos y no nos encontramos entre ellos. Claro, Pero es una lucidez y una potencia pasional que es impresionante. Y luego tener el privilegio primero de trabajar con el texto, la palabra, y luego emocionalmente ir con los actores y las actrices hasta ahí y volver, es un camino muy bonito, muy duro también, ¿eh? O sea, pasa algún rato malo. muy majo. Sí, no, la verdad es que, bueno, yo creo que es un guión y una película hecha desde la libertad y desde el respeto, me parece, ¿no? Es decir, Lo hemos que- intentado. Sí, sí, yo creo que eso Así se... lo hemos intentado, así. Eso es lo que se ve. Yo creo que ahora podíamos ya, pues no sé si alguna persona está interesada en preguntar algo a Paula y a Javier sobre la película, sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, me parece muy acertado que se hable de esta especie de transcodificación de géneros estilísticos, ¿verdad? El paso de un texto original primigenio hacia un texto de un guión cinematográfico, que es un doble texto a su vez, ¿no? Porque está el texto del guión, que ya es metalenguaje del primero, y luego la propia traducción de ese guión al cine, que ya es un metalenguaje de segundo grado. Y voy a decir algo aparentemente extraño, que es que casa perfectamente con estos momentos cervantinos y shakespearianos el traer a colación a Lorca, porque sin la menor duda, si Lorca no hubiera sido asesinado, sería por lo menos, si no más, otro Cervantes. Lorca fue un genio, un ser insuperable. La desgracia de esa vida tan corta hizo que no podamos disfrutar de la grandiosidad de lo que habría sido toda su obra, no, como digo, no inferior a Cervantes, mejor dicho, al autor del Quijote, porque no hay seguridad de que Cervantes fuera el autor del Quijote. No entro en este tema porque esto nos alargaría. Bueno, en segundo y último lugar, hay un concepto de los hermanos Humboldt, hay un concepto de Guillermo de Humboldt, que es el concepto de forma interior del lenguaje. Pues justamente en esa transcodificación semiológica o semiótica, lo que debe permanecer en un buen guión, que sin duda habrá permanecido, es la forma interior del lenguaje, ese universo aparentemente mágico que no se puede formalizar, no sabemos cómo, pero que se siente, sabemos que está ahí, ¿verdad? Es como una especie de realidad íntima, íncita, prácticamente intransferible, pero que se percibe
Si en la transcodificación el guión es de altura y naturalmente la película es también de altura, como parece ser el caso, ¿no? Sí, la verdad, muchas gracias por esta reflexión, porque por dar una forma tan precisa. Qué bien que se viva así, que realmente esa forma interna del lenguaje que yo no estaba sabiendo explicar cuando me ha preguntado Cristina de qué grita el texto, pues es que más allá de la belleza, de la construcción literaria de Lorca, por su manera de expresarse, como decía antes, que era así, o sea, él tenía una capacidad poética de vivir, de estar en el mundo y de expresarlo. Además hay algo interno, en la forma interna del relato, de los personajes y del propio texto, que era lo que más preocupaba que latiera. No sé si traducir o que siguiera latiendo en otro código. Ojalá haya llegado. Eso, claro, para gustos los colores, las opiniones. Sí, era importante no quedarnos en la literalidad de ese lenguaje, ese texto, y sí capturar un poco el alma que nosotros sentíamos que tenía. Y a la hora de cambiar de medio, a la hora de no representarlo en un teatro, a la hora de no leerlo en un libro, sino a la hora de pasarlo a un medio audiovisual, era importante intentar traducirlo, coger otro lenguaje, intentar llegar al mismo lugar por otros medios, para lo cual tienes que utilizar otras herramientas, a veces tienes que cambiar cosas y tienes que cambiar muchas cosas para que todo siga igual. Ese esfuerzo de traducción también tenía ciertos hallazgos que no puedes encontrar en otros lugares, para los que ha nacido, porque no había nacido para ser una película. Uno de esos hallazgos que creo que ha encontrado Paula es poder decir ese texto tan bello desde la intimidad. En un teatro necesitas que te oiga el último de la fila, necesitas proyectarlo, necesitas decirlo de forma que todo el mundo lo entienda, y pierden una cierta intimidad. Y hay versos tan bellos y palabras tan bonitas que dichas al oído, susurradas al oído, alcanzan profundidades que para mí son más fuertes y que ha ganado con la película. Otras cosas las habremos perdido, pero creo que eso ha ganado y que en esa traducción creo que hay cosas que ha salido. Sí, hay 3 niveles que yo creo que sí que se trabajaron mucho para intentar mantener esa forma interna. Uno era el romper las distancias, como dice Javi, que era muy importante. Y luego en la dirección, la distancia que permite el cine. El cine el primer plano es a veces obscenamente íntimo, de tan cerca que puedes estar de alguien, más cerca que de las personas con las que te relacionas, la sensación de cercanía. Entonces eso permite un grado de intimidad en la resonancia de la palabra poética que era una herramienta nueva, que en muchos momentos ayudaba, en otros momentos igual no, pero que era una experiencia nueva y era una transcodificación nueva. El otro nivel era el plástico, el visual, que es probablemente el que más se ve directamente y del que más se ha hablado, pero a mí me interesa mucho, y es verdad, porque trabajamos mucho con los actores ese de la intimidad, de romper las distancias que tienes con respecto al teatro y con respecto al cine. Y en esas distancias abarcan muchas cosas. No solo el tono de voz, sino muchas cosas para generar esa intimidad. Y por otro lado está el sonido y la música, que todo lo que el texto de Lorca es música. Es música porque él usa las canciones, porque él componía musicalmente. La construcción de los versos es musical y de hecho nosotros lo tomábamos como banda sonora en muchos casos. Hay algo ahí que por eso siempre hablamos de la palabra resonancia, porque es muy musical el propio texto. Entonces hay un nivel también de sonido, de lo auditivo, del audio, que va desde la palabra a las atmósferas físicas y mágicas, a trabajar para llegar ahí al uso de la música, tanto la música de las canciones populares como de la banda sonora, que había que usarlo todo y ver cómo construirlo, como decía Javi, muchas veces teniendo que hacer cosas muy distintas o trabajarlas todas a la vez para conseguir lo mismo que a veces consigues leyéndolo íntimamente. Y tú no estás haciendo nada, ¿no? Pero llegas solo a ese lugar mental. Y aquí con el cine había que poner muchos lenguajes en marcha. No sé, eso eran las intenciones que a veces pues
bueno, hemos ido trabajando además a lo largo del proceso y reequilibrando a veces. Porque Oigo no el salían caballo todo el directas. rato, oigo el caballo. Sí, claro, Claro, el caballo ese. El propio personaje de la luna en el texto está pensado para ser leído. Es muy difícil de representar, incluso en teatro. Es muy difícil de hacerlo creíble, es muy difícil de que te traspasen esos versos que son de los más bonitos. Tuvimos que hacer una mezcla de personajes en que nosotros hemos juntado la luna, la mendiga y la muerte en uno solo, intentar llegar a ese límite de la fantasía, ese límite de lo onírico cuando habla, que no es real, para intentar tener la misma percepción. Y jugar con que si la ven o lo ven los otros, que es ella o no es ella, el jugar con eso que está pasando el límite de lo real, cubriendo el velo para que eso pudiese sentirse más internamente, como si lo estuvieses leyendo. Para no andar solo en el realismo, no solo en la representación, para tú tener la misma percepción que cuando lo lees. Ese es otro trabajo de adaptación, es otra forma. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, mira, hay más. No sé. No, es simplemente una curiosidad que se me... Yo me gustaría saber qué relación tuvo en vida Federico García Lorca con el mundo del cine en su época, durante su vida. ¿Cuál es su relación? Hasta donde yo sé, que tampoco soy una experta en Lorca, le gustaba mucho el cine. Él lo dice muchas veces, como a toda la generación del 27. Tenían un espíritu lúdico muy fuerte y el cine en su nacimiento todavía tenía esa cosa de truco, de barraca de feria, de humor. El cine nace mucho con el humor, con la comedia, y les gustaba mucho. Hay muchas referencias de Lorca, de Alberti, de Buñuel, del propio Dalí al cine. Sé que Lorca, Buñuel y Dalí llegaron a escribir un guión que no se ha hecho, no sé muy bien qué ha pasado con ese texto. Bueno, Dalí y Buñuel se dice que hicieron el perro andaluz riéndose de Lorca, o sea, estaban todo el día así ellos. Entonces sí que el elemento cinematográfico lo gozaba, no sé más. En primer lugar, quería dar las gracias porque hacía tiempo que no me emocionaba tanto con una película, así que, bueno, fantástico. Yo creo que si Lorca la hubiera visto, le hubiera emocionado también. Gracias. Y quería saber cómo llegasteis hasta el punto de la Capadocia. Me imagino que por cuestiones plásticas, pero ¿cómo ese viaje hasta Turquía? ¿Por qué y cómo? Muchas gracias, lo primero. Como en el cine hay unos procesos que son muy largos y que se acaban dando muchas confluencias de circunstancias. La Capadocia nos servía por muchas cuestiones. Para empezar, porque era un paisaje abstracto y onírico y que era muy lunar, que era una de las circunstancias principales también de toda la obra de Lorca. Y por otro lado, también había una cuestión práctica, que también nos encontramos al principio del proceso. Fuimos al festival de Shanghái con De tu ventana a la mía, y hay un productor turco que le fascinó la película. Y nos dijo, ¿qué es lo que tienes? Bueno, Paula se le puso de rodillas y le dijo de todo, ¿qué es lo que tienes? Y le hablamos de esta película y él nos dijo, ¿habéis pensado en la Capadocia? Y a partir de ahí lo pensamos. Luego hubo más o menos colaboración con Turquía y demás, pero ya nos metió esa idea. Entonces, a veces es cosas que surgen de ti y a veces que te llegan a la vida y que ya no, luego una vez evolucione como evolucione ya no puedes seguir sin ellas. Entonces ya se te meten en la película y ya hay un momento dado en que ya no la puedes ver sin ello. Sí, fue una cuestión de... parece que está pensado previamente, pero en realidad fue un productor turco el que nos dijo, ¿habéis pensado hacerlo en la Capadocia? Y cuando vimos los paisajes dijimos, claro, es que esto ayuda mucho a lo que queremos hacer porque te da un paisaje natural, esa abstracción, ese mundo que está en el umbral entre lo real y lo no real, pero real, existe. Entonces, bueno, luego entonces surgió esa posibilidad de colaboración y luego el hecho de que esta película a nivel práctico, como dice Javi, no hubiera salido tampoco si no hubiera sido una coproducción internacional también, internacional. tanto con Turquía como con Alemania. Porque ahora este tipo de películas que no están planteadas desde las grandes televisiones, es muy difícil que salgan, a no ser que sea colaborando entre pequeñas productoras. Y en este caso fue la productora española con una alemana y la colaboración con Turquía. Si no, no se hubiera hecho. O sea que hay un montón de razones.
a veces muy pragmáticas y luego también muy plásticas, que en este caso le favorecían mucho, muy plásticas. De hecho, se quería hacer más en Turquía y no pudimos porque también había problemas, es complicado rodar en Turquía, también por cosas prácticas. Hay otra pregunta por aquí, ¿no? Aquí, sí. Aquí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir y yo creo que está siendo una maravilla. Y luego tengo una pregunta respecto a la estructura. Una de las más principales diferencias entre Bodas de Sangre y lo que es el guión de la novia es la primera escena, bueno, cuando podemos ver el final al principio. Y quería preguntar la intención de que eso sea así, de que haya ese cambio, de que ese final esté al principio en la película, y si es una idea que surge desde el principio al pensar en adaptar Bodas de Sangre o si surge después. Sí, dale. Cuéntale la verdad. Por supuesto. Surge en montaje. Pero tiene mucha coherencia con toda la película y con cómo la construimos. Toda la película construimos de forma en que el círculo y lo circular tuviesen mucha importancia. Tanto, no sé si todo el mundo la ha visto, solo este brazo, tampoco quiero desvelar a quien no haya visto, pero hay mucho de circular en la película, muchas cosas que se repiten o de personajes que se ven que son, bueno, la mendiga y la novia tienen mucha identidad y hay mucha cuestión circular. Entonces, esta forma de empezar nos permitía atar ese círculo y el tener la vuelta y el que todo fuese un continuo retorno. Pero el origen de todo esto es que, primero, ese es un cuarto acto, que en la narrativa a la que estamos acostumbrados, que es la aristotélica, normalmente tenemos 3 actos y en el momento en el que se matan, cualquier película hubiese acabado ahí. Pero era muy importante que el cuarto acto, que Paula lo explicará mejor que yo ahora, que es el cuarto acto, que es el que explica la tragedia, en el que hablan del todo el tema moral y ético, que estuviese en la película, que existiese esa reflexión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no estás acostumbrado también a ello, puede ser muy duro que después de que tu clímax emocional estén 10 minutos de 2 personas echándose a la cara todo lo que ha pasado y diciéndose las verdades realmente que han asolado la película. De lo cual, por una parte, nos venía bien el dividirlo para poder digerirlo mejor y por otra nos venía muy bien empezar con esa escena para, primero, asimilar el lenguaje, entender que hablan así, que vas a ver esta película en que no hablan de una forma natural, entender al personaje de la novia, que nos era muy importante el que te identificases con ella y entender por qué había pasado y que quitases ya la pregunta de qué va a pasar, ya lo sepas y te preguntes más el cómo va a pasar y que desde el principio puedas empatizar con ella, porque era muy fácil que te cayese mal el personaje de la novia, el decir por qué se va con este si el novio está muy bien o por qué cualquier otra cuestión. Entonces nos servía para muchos propósitos, pero el hallazgo es en montaje, no es en guión. Sí, fundamentalmente porque es como dice Javi, es una cuestión estructural, es un cuarto acto muy largo, pero que esto lo discutimos mucho y para mí era radicalmente imprescindible que se quedara, que eso existiera, que no se eliminara. Y emocionalmente el público llega agotado, porque la curva, como está diciendo Javi, la curva emocional de cualquier película, de cualquier ficción contemporánea, es la resolución después del gran clímax emocional. Entonces ahí tener tantísimo tiempo de reflexión moral, tan seca además, o sea, entre 2 mujeres, que es un duelo ético, porque yo me fui con el otro, me fui, tú también te hubieras ido, va y le dice la novia. O sea, ¿en qué mundo alguien vuelve y le dice eso a su mayor oponente, que es la madre? Y ella, ¿qué me importa? Lo que he dicho antes, ¿qué me importa a mí tu muerte? O sea, es de una sequedad, es de una... Y a la vez es el gran acto donde se verbaliza lo que normalmente muchas veces se ha dicho. Godard lo decía, el cine muestra el conflicto, muestra el clímax, muestra la violencia y nunca sus consecuencias. Y la tragedia sí. Entonces, claro, eso era como un a priori de que el mantenerlo. Pero el público, decíamos, va a llegar agotado. Y entonces fue el montaje cuando decidimos empezar por el final. Porque también un compañero nos dijo, realmente
a ver, es Bodas de Sangre, mucha gente lo conoce. Se llama Bodas de Sangre. Nadie intenta ocultar el final. O sea, no acaba bien. Debe haber una película muy bonita. No es una película de qué va a pasar, sino de cómo han llegado allí. Como casi todas las historias de amor, que ya empiezan con el enamoramiento en el minuto 2 y tú ya sabes que se han enamorado, entonces no quieres saber, ya sabes qué va a pasar, lo que quieres saber es cómo va a pasar. Entonces se trataba de funcionar con esa dinámica. Y luego lo que ha dicho Javi, pues sí, sentar un código, el código trágico que implica, en el caso de Lorca, un mundo, un lenguaje, un paisaje, un tiempo, un espacio, y es cierta aridez de la tierra que es dura y que si hubiéramos empezado como luego empieza, que nos hacíamos un flashback a la infancia o al día de la boda o a la previo a la boda, que parece que vas a ver una boda, es un poco engañar al público también, ¿no? Que dices, vas a ver algo que luego no es eso, es otra cosa. Entonces, esto ya te sentaba en el lugar. Pero lo encontramos después, no era así. Habíamos hecho una cosa mucho más en guión, mucho más sofisticada. De hecho, teníamos una escena que no pudimos rodar. Y no se rodó. Y no se rodó porque no hubo tuvimos tiempo. que arreglar. Entonces, o sea, la verdad es esa. Se da cuenta de la verdad es, habíamos hecho una cosa que era muy bonita visualmente. Tú la lees en el guión, yo pienso que era bonita. Sí. Mucho más sofisticada plásticamente y que implicaba el zoótropo, esas imágenes que luego hay en la película, que tenían más presencia. Entonces empezaba con una cosa así, con una pieza un poco más salvaje y más sofisticada visualmente. ¿Y qué pasó? Pues que con lo que teníamos, los recursos que teníamos y el tiempo de rodaje no se hizo. Al no tenerlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos la película? Hay que empezar de otra manera. Y esa fue la realidad. O sea que le dimos ventajas, pero... Y aunque pienso que eso era bonito, creo que ahora está mejor. Sí. Yo también creo que, bueno, esto pasó por algo. Todo no pasa por algo, pero esto sí. No todo, pero... ¿Hay alguna pregunta más? Una, la última, ¿no? Ya, sí. Bueno, yo antes de nada quería felicitaros a los dos por la producción y haceros dos preguntas. A pesar de que es un ciclo de mujeres y ya se ha hablado un poquito de las actrices, quería que profundizarais un poquito más en los hombres. ¿Por qué esos actores? Porque estamos acostumbrados a ver a Asier, a Alex en series de televisión. A Carlos Álvarez Novoa le vimos interpretando a Juan Ramón Jiménez de mayor. ¿Por qué esos actores, si habíais pensado en un principio en otros actores y os han dicho que no? ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? Que ya sé que vais a decir que es fantástico, que estupendos, que maravillosos, pero me gustaría que contarais alguna anécdota con ellos o alguna dificultad que os hayáis encontrado a lo largo de toda la grabación. Esto del rodaje. Muchas gracias. ¿Quieres contar tú? Yo te cuento, si quieres, el proceso del casting. En el caso, por ejemplo, de Carlos Álvarez Novoa, yo he trabajado siempre con él. He hecho cortos con él, hicimos De tu ventana a la mía, yo lo conocía desde hace muchísimos años. De hecho, salen todas las cosas. Sale todo lo que yo he rodado, sale Carlos. O sea, para mí era un maestro, un referente, un amigo. Entonces, bueno, Carlos es Carlos. Y el padre de la novia era para él. En el caso, y lo que más costó encontrar fue a Leonardo y al novio. Por esto que hablábamos de que todo lo que ha explicado antes Javi, porque son iconos, porque tienes que proyectar en ellos, porque en el fondo el punto de vista de la obra en sí, que son la madre y la novia, y nosotros todavía hemos focalizado más en la novia, pero le pasa igual a la madre, en realidad se mueven la madre por su hijo y la novia por Leonardo y también por su novio. Entonces, tenías que creerte que tirasen, o sea, que todo lo provocasen ellos, siendo que ellos son bastante más planos. Entonces, fue difícil porque luego, como a las actrices les pedías todo, les pedías el icono, es decir, tienes que ser el más guapo, que vayas a caballo y yo me crea que me quiero ir contigo, y todas las espectadoras y espectadores, pero espectadoras que se sienten, se tienen que querer ir contigo. O casar contigo, de por qué no casarme con él y quedarme con él. O sea, ambas, todo había que entenderlo y a la vez manejar el texto, tener una visceralidad y una cuestión salvaje física, bueno, como muchos requisitos. Y fue difícil, fue difícil. No es fácil que lo tengas No, todo. no fue fácil.
Porque hay gente que maneja muy bien el texto, pero a lo mejor no tiene esa presencia física, gente con presencia física, pero que nunca ha trabajado textos de este tipo, o que no es fácil el trabajo de ensayos y moverse ahí, hay gente muy flexible, y el trabajo con ellos muy bien. Asier Echandía es una fuerza de la naturaleza, y yo siempre lo digo, ¿verdad? O sea, Sí, son muy Asier, diferentes entre los son dos. muy distintos en el caso de Asier y Alex García trabajando en todos los sentidos. Alex es una persona que hace un trabajo, él necesita hacer mucho trabajo personal, él durante mucho tiempo, y Asier no sé cómo decirlo, es una bengala, es en el momento, siempre. Entonces, es que era tremendo, o sea, es que ellos pese a ser las mujeres el centro de la historia y del trabajo, las mujeres en el rodaje eran un boom, boom, como una cosa, un diapasón ahí de fuerza dramática constante, y ellos eran una cosa más como anécdota sí que es así, de que son dos fuerzas. Y como digo, Alex es una persona, ¿verdad?, que él trabaja más consigo mismo y sus anclajes, y Asier de verdad es de las personas que yo he visto que tiene una energía más alucinante, fuerte, intensa, personal en su presencia. Entonces hay que ayudarle también a canalizarla. Pero yo siempre lo digo, Asier, para mí, y voy a hacer una cosa un poco fuerte, pero se lo he dicho a él y lo he dicho más veces, Asier es un Robert De Niro. Sí, cuando canalice, es que le queda mucho, como a todos, nos queda mucho, tenemos que hacer cosas mejores, por aprendizaje, ¿no?, a todos, pero tiene una capacidad que dices, tiene ese tipo de energía, dices, de pasión, de estímulo, de todo, que es muy interesante, es un toro. Pero yo me acuerdo la primera vez que vino a la prueba, cuando lo vi entrar, y yo me acuerdo que yo creo que te miré a ti, estaban los productos, había mucha gente, Sí, y tú me lo dijiste, fue el último en hacer la prueba, y que vimos a mucha gente, y yo creo que os miré a algunos y no sé quién me dijo, yo ya sabía que tú ibas a querer Asier. En el momento en que entró, por un tipo de energía que dices, ¿qué es esto? Y fíjate, para hacer el novio, porque también era una cuestión de que los hombres lorquianos, los icónicos, los masculinos, Pepe el Romano, Leonardo, son siempre pues eso, el icono, el referente, la fuerza, el faro, la estrella que hay que seguir. Pero es que aquí decíamos, y el novio te tiene que tirar con la misma fuerza, si no aquí no hay angustia. Queríamos equilibrarlo, era algo que no estaba tan presente en la obra y que estaba un poco descompensado hacia Leonardo, y sí que queríamos que se compensase y que hubiese espectadores que pudiesen querer que estuviese con Leonardo y otros que hubiese que estuviese con el novio. Y en la obra está más descompensado siempre hacia Leonardo y creíamos que perdía dramáticamente. Sí, y se han hecho muchas representaciones de bodas de sangre y a veces se veía siempre un novio más débil. Y siempre yo decía, no puede ser un novio pusilánime. Y por eso, por ejemplo, en este caso se eligió a Asier Echandía, que yo creo que era una de las decisiones que sí que sorprendió a priori. La gente como, Asier Echandía. Y dijimos, sí, el novio. Bueno, pues es cortita, que nos queda poco tiempo. Bueno. Antes que nada, daros las gracias por compartir la experiencia. A mí me gustaría saber, sobre todo esta pregunta va para Paula como capitana de este barco, ¿qué parte del proceso de la película fue o te pareció el más complicado o el que más problemas pudo dar? ¿La preproducción, la producción o la postproducción de la película? En este caso el rodaje. El rodaje fue muy duro. Muy duro porque no había recursos suficientes para la propuesta que se quería hacer. Entonces, permanentemente todo lo que habíamos planteado había cada día que rehacer el plan. No se rodó como hemos dicho, no se rodó el guión entero, no había dinero, ni días, ni tiempo para hacerlo, ni como a veces queríamos rodarlo. Entonces eso obligaba a una reestructuración permanente. Una adaptación. Y una readaptación del código, de los planos, de cómo íbamos a poner en escena aquello. Y eso es muy duro. Cuando lo has trabajado mucho,
tener que decidirlo en tan poco tiempo, tienes la sensación de que estás tomando decisiones erróneas. Te pasas 2 años preparándolo, desde que empiezas a escribirlo hasta que consigues levantarlo, y luego en 4, 5, 6 semanas tienes que tenerlo todo perfecto Rodado. y rodado. Y en esas 4, 5, 6 semanas, en una noche, o sea, de un día para otro tienes que rehacer entero. Por ejemplo, la primera y la última escena, pues hubo que rehacerlas, no se pudieron hacer como se querían, pero millones de cosas. Pasa siempre en el cine y en la televisión, en mayor o menor grado. Pero en este caso es que era muy dramático. Hubo un momento además que hubo un problema de financiación, una financiación que no llegó y hubo que parar el rodaje, entonces no sabíamos si la película se iba a acabar, entonces el rodaje fue mucho más duro. La postproducción también, pero en la postproducción tienes la sensación de que hay margen de error, de hacer y deshacer. O sea, puedes probar a montar, si no te gusta, lo vuelves a deshacer. Y en la postproducción puedes tener un día malo y al día siguiente lo arreglas. Pero en el rodaje no. Y menos cuando haces cine independiente en el que tienes el tiempo que tienes y lo que hay es lo que hay y tienes que seguir. Bueno, pues yo creo que pues muchísimas gracias por asistir, muchas gracias Javier, muchas gracias Paula, muchas gracias por la novia. Muchas gracias a y vosotros además por que hay que volver a verla y bueno, supongo, no sé si hay alguien que no la ha visto en esta sala, pero recomendadísima y además yo creo que de verla muchas veces. Y luego muchas gracias a Paula porque va a ser mamá la semana que viene, y entonces que haya podido venir a estar con nosotros en el último momento, pues es muchísimas gracias Paula, de verdad. Muchísimas gracias.